Muy buen día, jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión de programación con LabVIEW, bueno, de la materia de fundamentos de instrumentación virtual, en la que veremos el día de hoy el bucle for. Vamos a abrir el explorador de proyectos con el que hemos estado trabajando y generaremos un nuevo VI. Recuerden, en My Computer, clic derecho, New VI. Ahí están las ventanitas, el panel frontal y el diagrama de bloques. Y aquí en el diagrama de bloques, clic derecho, en la paleta de funciones, nos vamos a estructuras y ahí viene la estructura o el bucle for. Igual lo dimensionamos según los elementos que van a estar dentro de esa estructura y podemos ver que a simple vista aparecen aquí dos elementos, los cuales son, digamos que aquí es ¿cómo se podría llamar? El elemento al que le indicaremos, o digamos un terminal, perdón, es el terminal de recuento, es en el que indicaremos cuántas veces se va a repetir esta estructura. Y como en el bucle while tiene un terminal de iteración. Entonces, si aquí damos clic derecho, bueno, para empezar tenemos que conectar algo en ese terminal. Si no, nos va a aparecer aquí un error, ¿sí? De que no está conectado y por lo tanto no se podría ejecutar. Entonces, clic derecho y vamos a crear una constante. En este caso voy a poner aquí 5. Voy a generarle aquí un indicador. Nos vamos para el panel frontal, le voy a ajustar aquí el tamaño. Lo voy a ejecutar y llego hasta el número 4. Si recuerdan, en lenguajes de programación que hayan ya utilizado, se puede empezar, o en electrónica también, comienza el conteo desde cero, como lo hace también aquí la estructura for. Ahora, si nosotros quitamos esto y voy a agregar aquí nada más un nodo, voy a crear una constante, lo voy a quitar de allí y lo voy a conectar acá. Vean que aparece un punto de coerción. ¿Por qué? Porque no es de que se pueda generar un bucle y medio, ¿sí? Lo está convirtiendo ese tipo de dato flotante a un tipo de dato entero. Entonces, también hay que tener en consideración esa información. Ahora, el bucle for, que es utilizado, digamos que de forma más recurrente con tareas en las que ya sabemos el número de repeticiones que se va a realizar, normalmente no se maneja alguna condición de par. Va, se ejecuta ese número de operaciones y regresa a realizar la siguiente parte del proceso. Pero aquí con el LabVIEW también este bucle while se puede agregar un terminal de condición, bueno, un terminal condicional, como en la estructura o en el bucle while. Dando clic derecho en el contorno de la figura y viene aquí conditional terminal y ya aparece nuestro terminal y ya le podríamos crear también un control y ya sea que termine de contar cuando pues sí, cuando llegue al límite de iteraciones o cuando se presiona el botón. Y si se fijan, al generar o al agregar aquí este terminal, también en el terminal de conteo nos aparece un puntito rojo. Eso nos indica que se ha agregado ese terminal condicional. Ahora, em, bueno, ya que vimos la estructura while, en este caso estamos viendo el bucle for, podemos sustituir una estructura por la otra. Sí, o si se tuviera aquí un proceso y ya no es necesario repetirlo cierto número de veces y quisiéramos quitar la estructura for,
Si nosotros seleccionamos la estructura y le damos suprimir, se eliminan todos los elementos que se encuentran dentro de la estructura. Pero si le damos clic derecho en el contorno de la figura, podemos remover solo el bucle for, y los elementos que se encuentran dentro de ella van a permanecer en el diagrama de bloques. Y en caso de que el proceso o las operaciones que tenemos dentro del bucle for ya no las quiero ejecutar un número determinado de veces, sino que va a estar continuando ya hasta que solo se detenga mediante alguna condición, pues se puede sustituir por una estructura while, ¿sí? Replace with while loop. Y ya está, se reemplaza la estructura for. Entonces voy a regresar por la for, que es con la que estamos trabajando en este momento. Ahora, ¿qué comparaciones pudiera haber entre la estructura, bueno, el bucle for y el bucle while? Como les había comentado, para el bucle for se ejecuta un número determinado de veces, a menos que se agregue el terminal condicional. Aquí hay, bueno, también se manejan túneles, pero es diferente al bucle while. Y en cuanto al bucle while, se detiene la ejecución solo si el valor del terminal condicional se cumple, y se debe de ejecutar al menos una vez. Y sabemos que los túneles nos muestran, o si es un túnel de salida, solo nos va a mostrar ese dato hasta el final del funcionamiento de la estructura. Ahora, aquí en esta estructura, si nos va a servir, bueno, vamos a ver un elemento adicional que se llama registro de desplazamiento. ¿Cómo decirlo? Estos elementos nos van a servir como retroalimentación. Por ejemplo, voy a agregar aquí una suma y voy a agregar en numeric, una constante numérica, y lo voy a mandar hacia este nodo. Se fijan, ahí está el túnel, igual de que está ingresando un valor. A este dato vamos a crearle, bueno, a ese nodo vamos a crearle una constante, vamos a poner que sea un 2. Y vamos a mandar, bueno, voy a crearle aquí su indicador y lo vamos a mandar fuera de la estructura. Vamos a mover esto para acá. Vamos a ver que quede alineado. Este botón por mientras lo elimino. Y vamos a ver, aquí vamos a generarle su constante también. Ponerle que sea un 2. Ahora, ¿cómo se crean esos registros de desplazamiento? Aquí en alguno de los túneles, bueno, le damos clic derecho y Replace with Shift Register. Le damos clic, nos indica cuál sería el de retorno, pues seleccionamos el otro túnel. Esto va a hacer que la información que llegue aquí se va a sumar más 2, lo va a mandar al Shift Register, y este valor va a hacer que retorne mediante la estructura y nos mande ese valor de inicio nuevamente. Podemos verlo, voy a habilitar el highlight, voy a dar ejecutar, entra un 0, le suma un 2, manda el 2 y el 2 ya lo tenemos acá. Nuevamente, inicia con 0, le suma 2, el 2 que resulta lo manda de regreso y se va a sumar a este 2. Y vamos a ponerle un mayor número de iteraciones para verlo nuevamente. 0 más 2, 2, regresa al 2. 2 más 2, 4, regresa al 4. 4 más 2, 6, regresa al 6. 6 más 2, 8, regresa al 8. Sí, es como un sistema de retroalimentación. Y para eso nos va a servir el registro de desplazamiento. Ahora, ¿qué resultado vamos a ver? Aquí nos está mostrando, bueno, ese es el número de iteraciones,
y aquí nos está mostrando S10. Vamos a entrar el tamaño, vamos a ejecutarlo, y si se fijan avanza lento porque dejé habilitado el highlight. Entonces le damos a ejecutar, y bueno, ejecutó el programa de forma instantánea. ¿Por qué? Porque no tenemos ahí un temporizador. Bien, ahora vamos a ver cómo sería el funcionamiento de esta estructura al inicializar y al no inicializar el registro de desplazamiento. Y aquí voy a poner nada más 2. Aquí vamos a poner que se va a inicializar con 1. Recuerden que si esta información o este dato está fuera de la estructura, indica que solo toma en cuenta ese valor al inicio de la aplicación y después lo va a ignorar. Entonces aquí le vamos a sumar 2. Ahí está el resultado. ¿Sí? Y como habíamos visto, si lo ejecutamos, nos muestra como resultado un 5. ¿Sí? Si habilitamos aquí el highlight y le damos en ejecutar, ingresa el 1, le suma 2, S3 regresa, le suma 2 y nos manda el 5 que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué pasa si no se inicializa este dato? Si se encuentra vacío, en la primera ejecución debería de ser un 0. Digo, debería. Vamos a ejecutarlo aquí. Ahí está el 0, le suma 2, regresa el 2, suma el 2, muestra el 4. Sí, lo habíamos inicializado con 1, el resultado era un 5. Quitamos el valor de inicio y nos genera de salida un 4. Ahora lo voy a ejecutar de nuevo. Si se fijan, ahí empieza con 4. Se queda registrado el último valor si no inicializamos el registro de desplazamiento. Entonces nos va a generar ahí un 8. Ese fue el último dato. Es el resultado de la última suma y es el último dato que se retroalimentó. Por lo tanto, si no tenemos un valor de inicio y vuelvo a presionar el de ejecutar, va a empezar con ese 8. Ahí está, 8 más 2, 10, regresa el 10 más 2, 12. Ese 12 es el último dato que se mandó y lo está retroalimentando. Le vamos a dar play y empieza con ese 12. Entonces ahí tengan mucho cuidado, ¿sí? Si van a inicializar o no el Shift Register. ¿Sí? Voy a inicializarlo nuevamente, voy a decirle que siempre va a empezar desde 0. Entonces si lo ejecutamos, ahí empieza con el 0, le suma los 2 más 2 son 4 y ahí está. Lo voy a ejecutar de nuevo y no se va a quedar el 4, va a inicializar con este dato que le pusimos. Entonces ahí tengan mucho cuidado para identificar si su programa debe o no tener un valor de inicio. Ahora, si se fijan ahorita que eliminamos ese número de inicio, aparecía por default un 0. Eso pasa con los tipos de datos numéricos, ¿sí? Su valor predeterminado serían 0. Si tuviéramos un booleano y no tuviéramos ahí una operación o algo que le indique su habilitación o que lo estuviéramos deshabilitando, por default su valor predeterminado sería estar en falso y la cadena de caracteres estaría vacía. Entonces en su primera ejecución, dato numérico estaría en 0, booleano en falso y cadena de caracteres estaría vacío. Ahora, este dato vamos a agregar aquí esta gráfica. Voy a ponerle como un límite de 100, aunque no vaya a llegar. Y vamos a ampliar. Y vamos a acomodarla dentro de la estructura. Y esa misma suma yo quiero que se vaya mostrando de forma gráfica. Lo voy a poner aquí 11.
Nos vamos al panel frontal, lo ejecutamos y ahí está todos los datos como se fueron mostrando. ¿Sí? No tenemos temporizador, ahí lo ejecuta de esa forma. Entonces aquí no vamos a ahondar mucho por el momento, solo para informarles que se pueden mostrar los resultados de forma gráfica. Nuevamente, clic derecho en el panel frontal, en Graph y en Waveform Chart. Sí, esto vamos a trabajar un poco más adelante. Ahora, creo que hasta aquí terminaríamos con la estructura for. Y en la siguiente vamos a trabajar con la estructura case. Vamos a cerrar, vamos a guardar el documento. Y este ejemplo sería, le hubiera puesto ejemplo 4 porque el 3 fue el del while. Entonces para llevar ese orden sería ejemplo 4 y fue con la estructura for. Vamos a guardarlo. Entonces yo aquí le voy a decir que vamos a renombrarlo para que sea el ejemplo 2, no cierto, fue el 3. Y ya está. Entonces tenemos ejemplo 1, 2, 3 y 4. Recuerden guardar también el explorador de proyectos. Y ahora sí, jóvenes, esto sería todo por la sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente. Cuídense.